Un gran saludo, mi nombre es Jemima Rivera, soy coordinadora de investigación en Imparques Nueva Esparta, soy biólogo marino y también soy líder de la conservación. Y hoy les dejo este material que les preparé al Cuerpo Civil de Guardaparques con mucho cariño y a los bomberos forestales, que se trata del ecosistema manglar, como espero que les sea de provecho. Con mucho cariño. Bueno, vamos a empezar. Los manglares son formaciones intermareales que están ubicadas en latitudes tropicales y subtropicales. Los manglares no se dan en todas partes. Se desarrollan en ambientes marinos, en estuarinos. Los estuarinos son lugares en donde entra el río y se une con el mar. Eso es un estuario, que no es ni salado ni dulce, es salón. Entonces, ese lugar se llama un estuario. Y los fluviales son los ríos, que es agua dulce. Y esos incursionan los manglares a decenas de kilómetros río arriba, como lo vemos en nuestro río Orinoco. Eh, Ellos se pueden agrupar en cuatro tipos fisiográficos o fisionómicos. Podemos ver el mangle ribereño en un río. Nosotros tenemos los mangles ribereños, que son los que se ubican en los bordes de los ríos. Tenemos el borde, pero estamos hablando del borde del mar. Entonces acá vemos que están los pastos marinos, que son las praderas de talasia, y en este borde vemos que están los manglares, que son los manglares que soportan ese fuerte oleaje, esas condiciones climáticas adversas. También tenemos los mangles de cuenca que están ya protegidos, que no tienen esas adversidades, condiciones adversas tan horribles, hostiles, ¿no? Y ellos se ubican en esta zona y tenemos los mangles especiales. Aquí tenemos los rizóforas, que es el mangle rojo, que se ubica, estos son los que están en el mangle ribereño. Tenemos también el de borde, también rizófora se coloca en el borde, que es el mangle rojo. Están en las costas, ellos son los que protegen las costas del oleaje, de los huracanes, etcétera. Tenemos el de cuenca, que están en lugares donde no tenemos esas condiciones adversas y aquí puede desarrollarse, por lo menos en nuestra zona, Avicennia, que viene siendo el mangle negro, y la Polaria, que viene siendo el mangle blanco. Esos son los que dominan en esta zona. Están los mangles especiales o especialistas, o sea, vienen siendo mangles que crecen en lugares que son hostiles, con unas temperaturas muy altas, salinidades de hasta 80 partes por mil, eh, con unos suelos, con las condiciones del suelo son muy adversas y el mangle negro puede crecer ahí. Como lo vemos acá, no va a crecer bello y precioso, va a crecer de una forma achaparrada, se ve que está estresado, pero puede crecer en esa zona. Entonces, puede generar un hábitat para otras especies. En cuanto a la composición y la estructura del manglar, para que se forme un bosque de manglar, la presencia, o sea, debe cumplir, para que uno pueda llamarlo un bosque de manglar, debe cumplir con estos cinco requisitos, que es, tiene que cubrir el mínimo del 90% del área, y los árboles deben tener una altura mínima de 5 metros. El conteo de las especies arbóreas debe ser mínimo 3 especies propias del manglar. Nosotros tenemos 4 especies y debe presentar una regeneración natural de las especies, lo cual incluye individuos menores de 130 metros de altura, entre 150 centímetros de altura. El suelo debe estar cubierto totalmente de agua una vez al día. Siempre es importante la parte de los rangos de las mareas. Ok. ¿Cuál es la dinámica? Entonces podemos afirmar de que el manglar vive y reina en ambientes costeros tropicales. Esa capacidad que tiene de adaptarse, como muy pocas formas vegetales, lo pueden hacer a los cambios permanentes que experimentan una hidrología, geomorfología y un clima costero tropical. Yo se los dije a los guardaparques la vez pasada. Están, esos son ambientes que están regidos por patrones de marea. Las personas que trabajan con pesca saben en qué momento es el mejor momento para salir a pescar y es precisamente cuando empieza a bajar la marea. Ya el pico es el momento en que los peces se van con la marea. Entonces, el manglar resulta ser un conjunto de hábitats únicos, insustituibles,
de numerosas diversas especies con un lugar que es altamente productivo. Entre los arrecifes de coral, que es el número uno, está el número uno en productividad. En segundo lugar están los pastos marinos o praderas de talasia. Y en tercer lugar tenemos a los bosques de manglares. Y está considerado uno de los cinco ecosistemas más productivos, como se lo acaba de decir. eh, en productividad neta de carbono, hasta 40 kilogramos de carbono al día por hectárea y capturan hasta 17 toneladas de dióxido de carbono al año. O sea, esto es maravilloso porque tienen una capacidad de un bosque amazónico prístino. Esto es o sea, son unos ecosistemas increíbles. Tenemos unas faunas asociadas, tenemos la ostra de mangle, tenemos diversas especies de aves eh, que son aves rapaces, aves carroñeras también. Si nos vamos, en la isla de Margarita no tenemos monos en un ecosistema de manglar, pero si nos vamos a otras, por lo menos hacia el delta del Orinoco, tenemos varias especies de monos dentro de los manglares. Tenemos aquí en la isla de Margarita, nosotros tenemos especies de loros, el loro cara sucia, y el loro que se extinguió, que era el ñángaro. Tenemos Goniopsis cruentata, tenemos muchas especies, pero cantidades exageradas de cangrejos que están asociados al mangle y son importantes especies tenemos muchas especies de moluscos, tenemos bufos marinos, estos en la isla de Margarita no suelen verse porque tenemos nuestras lagunas son extremadamente saladas, pero sí las vemos en otro tipo de ecosistemas que están cercanos aquí, o sea, que están en Venezuela. Tenemos distintos tipos de serpientes, a pesar de que aquí en Margarita se extinguió el caimán de la costa. El caimán de la costa sí se puede ver en la laguna de Tacarigua, se puede ver en muchas lagunas que son de gran importancia, son lagunas costeras grandes, inmensas, varias especies son lugares que tienen, o sea, por lo menos en la isla de Margarita, en la laguna de la Rústica, podemos tener hasta 200 300 especies como 300 especies de peces asociadas al manglar. Tenemos varias especies de camarones, ranas. Eso sí, dependiendo si estamos hablando de ecosistemas asociados o sea, que tengan una descarga de agua dulce. Aquí poco tenemos descargas de agua dulce, pero muchas como yo les dije en la clase que tuvimos en persona, eh, la isla de Margarita tiene ecosistemas de manglares que salen o sea, se salen del patrón normal de un ecosistema de manglar. Esta figura que les estoy compartiendo es sumamente importante porque es la conectividad que tienen los tres ecosistemas más productivos marinos del planeta. Son los arrecifes de corales, los pastos marinos y aquí tenemos los ecosistemas de manglares. Tenemos acá especies eh, que son los que conectan a esos tres ecosistemas. Entre ellos están los peces. Los peces se mueven con las corrientes, con las mareas, patrones diarios. Entonces los peces vienen a ser los conectores de estos tres ecosistemas. Tenemos diversos grupos faunísticos. Las tortugas marinas se alimentan mucho de los pastos marinos y se alimentan también de los arrecifes de coral y entran al ecosistema de manglar. Entonces vienen siendo unos ecosistemas que uno depende del otro. Estos son sumideros de carbono, que son los ecosistemas de manglares. Los pastos marinos vienen siendo los que ayudan a mantener firmes los sedimentos, ayudan en la dinámica de sedimentos. Los arrecifes de corales ya vienen siendo los refugios, uno de los lugares donde hay mejores refugios, mayor cantidad de refugios y alimentos para una gran cantidad de organismos. Entonces, dentro de el ecosistema de manglar viene siendo como el que limpia el agua para las demás. Eso estábamos hablando, hay un intercambio gaseoso, hay un flujo de energía. Estos tres ecosistemas ayudan a la protección contra huracanes, etcétera, contra la sedimentación, perdón, contra los huracanes, la erosión del suelo,
etcétera. Los beneficios de los manglares son muchos. Ellos aportan alimentos, almacenan carbono, filtran y purifican las costas, proporcionan peces, protegen las costas, nutren de biodiversidad, etcétera. Aquí en este mapa podemos ver la distribución de los manglares. No es uniforme. Vemos que hacia el mar Mediterráneo no hay manglares. Hay partes de la India en donde no hay manglares. En toda África no hay manglares. En Sudamérica tenemos manglares, pero no están distribuidos de manera uniforme, sobre todo en Venezuela. Nosotros estamos acá en América, 28,7% del área total. Entonces acá también vemos, por lo menos este es un mangle rojo, y podemos ver cómo se van formando ellos son vivíparos, ellos tienen semillas que están vivas, y esas semillas vivas van a sentarse en un lugar para poder reproducirse, o sea, para poder propagarse. Aquí vemos también, esto viene siendo ya como lo que le llaman la sucesión. Tenemos el mangle rojo, que se acuerdan que estaba en el borde, y acá tenemos Conocarpus, Laguncularia. Entonces aquí vemos cómo está, este mangle es el que soporta los, los embates de los vientos, del oleaje, los huracanes, eh, y por eso se convierte en un lugar maravilloso para peces, para aves, para mamíferos, reptiles. Acá vemos cómo se distribuyen, estos son los mangles que se encuentran en Mesoamérica. Tenemos el mangle rojo, el mangle blanco, el negro. Esta es otra especie que también se encuentra en Venezuela, pero no la tenemos en la isla de Margarita y Conocarpus erectus, que viene siendo el mangle botoncillo. En cuanto a la lista roja del ecosistema manglar, miren, tristemente Venezuela está en estado vulnerable, y en el Caribe los manglares están en una situación vulnerable. En cuanto a la distribución de especies que hay de manglares, vemos que hacia las Américas tenemos 11 especies, y hacia el Indo-Pacífico tenemos 45 especies. Esto viene siendo por el tema de cuando se separó la Pangea, que aquí estaba el mar de Tetis, y es el lugar más biodiverso del planeta a nivel marino. Tenemos el mangle rojo, ese es el mangle, ecológicamente se ubica en los bordes marinos, es una especie apetecida entre los manglares, tiene múltiples usos, usa su madera y es aprovechado para construcción y elaboración de carbón. Aquí vemos, estos son sus frutos, sus semillas, sus flores. Tenemos acá el mangle negro. ¿Aló? Sí, dígame. Está equivocado. Tenemos el mangle negro, que también le dicen mangle salado, prieto. Bueno, este es un mangle que se adapta a las raíces, son los que tienen los neumatóforos y emergen, o sea, esos son estructuras que sirven para respirar. Ellos se encuentran en una franja monoespecífica de formaciones manglarísticas. Aquí tenemos mangle blanco. Estas son sus flores, sus semillas. Estas son las estructuras en donde expulsan los, ellas respiran, y también expulsan parte de las sales. Aquí vemos cómo es el tronco. Este mangle, la mina le dicen boho en ciertas partes, ocupa el tercer lugar de abundancia en nuestro país. Es usado para construcción también, y es apetecido. En el Golfo de México se hace silvicultura. También hay un manejo de selección de bosques silvestres. Y también tenemos el mangle botón, es un mangle torcido. Mire cómo crece en las playas. Nosotros muchas veces nos ponemos debajo de una sombra de un mangle botoncillo y ni siquiera nos damos cuenta que estamos debajo de un mangle botoncillo. Aquí vemos sus, sus, semi- sus Perdón, estas son sus semillas, sus flores, el tronco. Aquí tenemos este mangle, es el que está hecho mucho más en un lugar donde el terreno es mucho más firme,
no está sumergido en el agua como tal. En Venezuela, los manglares cubren el 35% de la línea costera, pueden extenderse hasta aquí 40 kilómetros. Nosotros aquí en la Laguna de la Restinga estamos entre los más importantes aquí, en la Laguna de la Restinga, pero en Delta Macuro es donde está la mayor extensión, que es del 73,4%. Aquí vemos, estas son las ecorregiones. Nosotros estamos ubicados en la subregión insular. Vemos acá, en cuanto a datos comparativos, cómo se encuentra el bosque de manglar por estado por país, por estado aquí en Venezuela. Nosotros estamos aquí en el estado de Nueva Esparta. En el año 2010 habían 39 kilómetros cuadrados de manglar y miren todo lo que ha bajado al año 2021. Estamos decreciendo. Estas son las especies de manglares que se encuentran en Venezuela, que son Avicennia germinas, Avicennia Saucha aeriana, Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa, Rhizophora mangler, Rhizophora harrisoni y Rhizophora racemosa. Estas son especies asociadas, no en Margarita, pero sí en gran parte de Venezuela. Euterpe oleácea, que es una palma, la que llaman palmito, está hoy asociada a los bosques de manglares. Motrichadria arboreans, ella también, aquí no porque tenemos unos mangles, son unos ecosistemas hipersalinos. Hibiscus tilaceus, también la podemos ver, podemos ver especies de helechos. Estas son las adaptaciones que podemos ver dependiendo de la especie. Como les dije, Avicennia, que es el mangle negro, los tiene los neumatóforos que les sirven para respirar. Miren, esta ha sido la clave por la cual este mangle es tan exitoso. Estas especies no se encuentran en nuestro país, pero Rhizophora sí, que hacen especies de zancos. Aquí podemos ver los zancos, la forma como va ocupando lugar Rhizófora, y miren cómo Avicennia, que es el mangle negro, suele colonizar con sus neumatóforos. Entonces, acá podemos ver cuáles son los mecanismos. Yo se los expliqué la vez pasada. Rizófora excluye las sales en la punta de las raíces. Toda la sal queda excluida. Avicennia, aquí la tenemos, las excreta por las sales. Aquí él excreta las sales por las hojas. Laguncularia también las excreta. Las demás especies no las tenemos acá, pero hay especies que las acumula. Entonces aquí también tenemos que Rhizophoras las excluye, pero también las acumula en el borde. Acuérdense que yo les expliqué que esta especie hace ósmosis inversa, que es un método que utilizan hoy en día para desalinizar el agua. Estas son las tres especies que dominan el país, pero la cuarta, que es Conocarpus erectus, crece en las zonas áridas. Ahora, con respecto a eh, la rehabilitación es una actividad que se inicia o acelera una recuperación de un ecosistema degradado. No implica llegar al estado original, se restablece la productividad de los servicios ecosistémicos a través de técnicas que integran los procesos naturales de regeneración. Entonces, se los explico para que ustedes decidan qué es lo que se quiere hacer en cada uno de nuestros parques. La restauración se trata de recuperar un ecosistema como era en los tiempos anteriores. Eso es bastante costoso, se los digo de una. Por lo tanto, hay que reconocer las condiciones históricas del mismo y se trata de recuperar en la forma original que estaba. Hay una restauración activa y la pasiva. En la activa, los ecosistemas están tan degradados que no se pueden recuperar solos, y la pasiva significa que los ecosistemas se pueden recuperar por sí solos cuando no existen barreras que impidan el proceso. Y la reforestación es directamente, implica que podemos sembrar mangles directas de propágulos y plantas en ciertos lugares. Se hacen viveros, como lo vienen haciendo los guardaparques. Aquí les dejo un ejemplo. Yo participé en esto en el año 2004. Eh, Esto se hizo en el Indio, en el año 2004. Así era que estaba el Indio. En el Indio, no, detrás de la bomba. Esto es de Laguna de la Restinga. Entonces se hizo un canal acá. Se hizo todo esto, se abrió todo esto para que todo esto se drenara. Se hizo a nivel de espina de pescado. Y miren la diferencia. Un montón de años después.
que esta laguna que estaba completamente obstruida y tenía una gran cantidad de mangles muertos, hoy en día es una laguna que se ha recuperado muchísimo. Y bueno, con esto quiero despedirme, espero que les haya gustado y bueno, cualquier cosa me preguntan, estoy a la hora.